Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Primero voy a dar las gracias, por un lado, a Agapea y a Borja por organizar este primer Congreso del Misterio. Esperemos que no sea el último y que haya más. Y especialmente a todos ustedes, porque, no sé, pleno puente, hemos salido de una dana, hace un tiempo que es estupendo, maravilloso, y en vez de estar de paseo por ahí y demás, no están aquí. Así que muchas gracias, muy agradecido. Bueno, como dice el título de mi conferencia, voy a hablar de ovnis en Baleares, pero de una forma un poco, bueno, muy rápida y resumida e incompleta. Mi intención es contarles la historia del movimiento ufológico, ¿no? De todo ese movimiento encargado de estudiar el tema ovni y todos los elementos asociados. Evidentemente contaré casos. Tampoco no va a ser una conferencia de casos y más casos. Creo que en la ufología ya tenemos casos de sobras a punta pala, pero no se suele hablar de los protagonistas, los investigadores, los contactados, salvo para presumir un poco de las experiencias que tienen, de los grupos de investigación, en fin. Mi intención es contarles esto, cómo evolucionó aquí un poco la investigación, cómo se ha ido desarrollando el movimiento ufológico. De ahí de que sea una historia, pero es una historia resumida e incompleta por una sencilla razón. Tengo el tiempo que tengo, 1 hora y media, bueno, un poquito menos, y tengo muchísimo que contar. Ya preparando esta conferencia me encontré cosas que tuve que quitar y me temo que seguramente durante la misma pues voy a empezar a ir recortando cosas. O sea que si ustedes ven que empiezo a ir muy rápido y tomo velocidad de curvatura, pues bueno, es por algo. Es que hay mucho, parece que no, pero la historia balear, especialmente la mallorquina, que es lo que más se conoce, por desgracia de Menorca y de las Pitiusas, se conoce, pero mucho menos. Hay mucha cosilla. Y después, también de incompleta, aparte de lo que no he podido contar, de lo que se conoce, de lo que no se conoce, porque van saliendo cosas. Bueno, yo hace 2 semanas preparando esta conferencia, pues me encontré que había existido aquí en Mallorca una sociedad ufológica de Mallorca. No tenía más referencias, contestaban en una revista a una persona que había enviado una carta de Songoleu y resulta que hubo una sociedad ufológica de Mallorca. Primera noticia. Seguramente a lo mejor era un grupo informal que se puso ese nombre, pero vete a saber. Así que, bueno, pues vamos a ir un poco sobre este particular. Veremos a ver lo que puedo contarles y espero que sea de su agrado y que no sea un tostón insufrible y que no se me duerman. Si duermen, pues bueno, que tengan una buena siesta. Bueno, vamos allá. Como ustedes saben, oficialmente el fenómeno OVNI comienza el 24 de junio de 1947 con el avistamiento en Estados Unidos, cómo no, del piloto Kenneth Arnold, que observa 9 objetos, que describe que se desplazaban como si hubiesen lanzado un plato sobre el agua. Ahí la prensa coge el apelativo de que eran platillos volantes y se queda todo esto como OVNI, platillo volante y demás. Enseguida empezaron a surgir noticias relacionadas sobre la aparición de platillos volantes, tanto en Estados Unidos como en otros lugares. Como podemos ver, aquí tenemos una noticia que es interesante porque se publicó aquí en Mallorca. Bueno, en Mallorca, en el diario Baleares del 15 de julio de 1947. O sea, no llegaba el mes del avistamiento de Kenneth Arnold. Y vemos aquí que ya hablan de los platillos volantes. Los famosos platillos volantes provocan ataques colectivos de temor en los Estados Unidos. Bueno, estos titulares eran también parte normal. Estamos hablando de 1947, hacía 2 años había acabado la Segunda Guerra Mundial, todavía había ese clima bélico, empezaban a llevarse mal con la Unión Soviética, Guerra Fría, bueno, la paranoia estaba ahí servida. Pero bueno, no tenemos noticias en Baleares de ningún avistamiento hasta 3 años más tarde, 1950, concretamente en 1950, en Montuïri. Aquí empezamos a tener las primeras noticias de un presunto platillo volante, el caso conocido como caso Haussmann. Les cuento, no se sabe muy bien el día exacto, se sabe que es en marzo de 1950. Enrique Haussmann, una persona de origen alemana que vivía aquí, delegado del nodo en Baleares, fotógrafo, se dirigía a hacer unas tomas de la salida del sol. Creo recordar que se dirigía hacia Puerto Colón, creo recordar, Iba con sus ayudantes. En Montuïri, en el Col de Sagrava, esto está en el kilómetro 30 de la carretera que va de Montuïri a Manacor. Pues observan un objeto que da vueltas y que provocaba un ruido similar a un moscardón. Detienen el coche, bajan del coche, sacan los aparatos y toman foto.
esta foto. Esto sería lo que habría visto Enrique Hausmann y sus ayudantes. Hay que decir que esta es la primera fotografía conocida que se tomó en todo el territorio español. O sea, no solo era el primer avistamiento en Mallorca, o en Baleares, sino también la primera fotografía que se toma en nuestro país. Bueno, por desgracia, la información que tenemos de este caso es simplemente todo periodístico. Y esto es una cosa que va a abundar mucho en la ufología balear. Muchas de las noticias y muchas desinformaciones vienen solo de noticias de diarios, ¿vale? Después lo comentaremos un poquito más en profundidad, pero casi todo viene de noticias periodísticas. Hace unos 20 años, un investigador de aquí, Matías Modé, después hablaré de él, se puso a investigar el tema. Habían pasado 50 años, pero aún así se puso a investigar el tema hasta lo posible. Habló con el hijo de Hausmann, que en ese momento tenía una tienda de fotografías delante de lo que es la sede de correos, pues ahí estaba. Hausmann ya había fallecido, Enrique Hausmann ya había fallecido. El hijo pasó de él, vamos, no le hice ni puñetero caso. No quería saber nada del tema ni nada. Así que Matías Modé investigó y llegó hasta donde pudo. Para él, la posibilidad es que esto, ven que es un objeto circular, que tiene como los brazos y tal, pues la posibilidad es que fuese un posible molinete de fuegos artificiales. Aquí lo vemos, estos son los de Montuïri, en la fiesta de San Bartomeu. La conclusión, que no es definitiva porque Matías Modé, claro, no encontró una prueba que demostrase esta teoría. Es su teoría, cada cual pensará lo que quiera, pero la teoría es que, conscientemente, Enrique Hausmann hizo una foto de un molinete y lo presentó como un auténtico ovni. Esto es algo que fue muy frecuente en esa época. Del patio interior de su casa, la mansión que tienen ellos es una finca que se llama Bellagre. Observa dos pequeñas figuras del tamaño de un niño que parecían que hablaban entre sí, con la cabeza muy grande y los ojos enormes. Bueno, la chica se asustó, intentó despertar a su cuñada, que dormía junto con ella en la habitación, no lo consiguió, intentó encender la luz, no lo consiguió, fue por unas velas, en fin. Cuando volvió, vio que por fin funcionaba la luz de afuera se había ido, los seres también. Lo que apareció en la ventana, unas extrañas marcas, que cuando las quitaban, volvían a aparecer, aunque rascasen la pintura. Bueno, la chica fue presa de gran nerviosismo, llegó a estar 3 días en cama y no quiso hablar del tema, según familiares de un amigo según de la familia. Bueno, esta información ha ido surgiendo en varias publicaciones, varios libros, pero ¿qué pudo ver? No lo sabemos, nadie lo ha investigado. Han recogido información, pero nadie ha investigado. Después, en esa época, pasó lo que se conoce como oleadas de avistamiento. Una oleada de avistamiento es cuando, en una época muy determinada, 1, 2, 3 años, en una zona muy concreta, el índice de avistamientos aumenta de forma espectacular. Pasó la oleada de 1968-69 en la península ibérica, pero aquí casi no hay avistamientos. Y esa es una tónica que tenemos durante las 2 primeras décadas. A pesar de los casos que yo les he contado, independientemente de si tienen explicación o no, el número de avistamientos no aumenta, es muy pequeño. Y ahora entramos en los años 70. La década maravillosa, prodigiosa, fantástica, espectacular de la ufología. ¿Por qué digo esto? Porque en los 70 fue cuando hubo más noticias, más avistamientos. Los avistamientos eran de calidad en el sentido de datos, información, vamos, lo nunca visto, espectaculares. Teníamos de todo, platillos, objetos, contactos, humanoides, había de todo. Empezaron a salir las primeras publicaciones, que fue en esta época cuando se publicaban las 2 primeras revistas dedicadas al mundo del misterio, como fue Karma 7, que se empezó a publicar en 1972, y Mundo Desconocido en 1976, que se considera la mejor revista de su tipo publicada hasta ahora. Y yo he de decir que desde mi punto de vista es la mejor. Ni Más Allá, ni Año Cero, ni demás. Mundo Desconocido. Dirigida por el tristemente desaparecido investigador Andreas Faber-Kaiser. Bueno, en esa época hubo tanto interés que surgieron muchos grupos de investigación. Surgieron muchos aficionados. Yo me he encontrado en relación a Baleares en estas revistas anuncios de gente que buscaba contactar con otras personas, pero muchos eran de Baleares, eran de Mallorca. O sea, veíamos ahí un interés bastante creciente. Hubo en el 74 lo que se conoce aquí, es que a los ufólogos les encanta poner etiquetas y demás, ¿no? Un FRAP. ¿Qué es esto de un FRAP? Pues un FRAP es que en un corto periodo de tiempo, unos meses,
pues es como una oleada, pero pequeña. O sea, en vez de ser un año, 2, 3, pues son unos meses. Y aquí hubo una oleada de avistamientos, en 1974, entre marzo y finales de verano de ese año, pero que, bueno, hubo casos en Baleares, pero no llegaron a ser relevantes ni tampoco en número. El único que hubo, así espectacular, porque se vio en varios lugares, tanto en la península ibérica como en las islas, fue una estela que se llegó a fotografiar, una estela luminosa, multicolor. Hay fotografías por internet. Iba a poner una, pero al final no la he puesto, fallo mío. Lo que pasa es que la explicación que se dio posteriormente es que se había lanzado un cohete de Francia y esa estela que había quedado tanto tiempo era consecuencia de ese cohete. Esto a veces, sobre todo en esa época, fue algo bastante común. Y es en esta época cuando empieza a hablarse de Baleares, especialmente Mallorca y Ibiza, como sitios calientes en materia de avistamiento. También se empezaron a hablar de otros fenómenos asociados. Esta mañana José María ha hablado del Triángulo del Silencio, esa especie de triángulo de las Bermudas que tenemos en Baleares, en que se supone que desaparece de todo. También los presuntos ruidos submarinos, esos ruidos que misteriosamente se escucharían en el fondo del mar. Pero bueno, vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador, y vamos a ir un poco viendo de dónde salen estas historias. Vale, bueno, aquí no son los hermanos Danton, aunque la presentación me ha parecido. Ay, gracias. Está ya seco, gracias. Te iba a hacer señales de humo ya. Muchas gracias. Un momentito que tomo un trago porque uno se queda seco hablando de lo que le gusta y pasa con lo que pasa. Bueno, aquí tenemos a 3 periodistas de la época. José Riera, esta foto es del 79. Nito Verdera, ya fallecido, y Mariano Planís. Bueno, estos 3 son los principales periodistas que han divulgado los casos de avistamiento y un poco incluso han creado cierta mitología en torno a lo que pasaba en Ibiza. Como ustedes saben, en Ibiza siempre se ha relacionado con ovnis, especialmente el islote de Esvedra, un sitio caliente que ahí pasaba de todo. Es verdad que hay testimonios de gente que dice que ha visto ahí luces, o sea, eso es indiscutible. Y las cercanías, pero claro, vamos, el problema es que, lo que he dicho antes, todo son noticias de prensa, poca gente ha ido a investigar. Ese es uno de los problemas que tenemos. Bueno, José Riera, voy a hacer una pequeña descripción de cada uno. José Riera, el de las gafas, bueno, hay 2 con gafas, el de las gafas con las greñas. Es periodista, era un estudioso de esoterismo, parapsicología, ufología, llegó a tener su programa de radiofónico, el Archivo de los Misterios, en Radio Diario Ibiza, publicó artículos de ufología, incluso fue testigo de algunos avistamientos de los que relata. Lo que pasa es que después pegó un cambio de rumbo de estos brutales, porque llega el nuevo milenio, tiene como una especie de revelación, se muda a Chile con su mujer y su hijo, y en la actualidad es exorcista laico. Ya que hablamos, Borja, buscas un exorcista, ahí lo tienes, para tus fantasmas. Es brutal, porque yo empecé a tener un poco de contacto con este hombre hace años, todavía no había dado el cambio y ahora no me atrevo a preguntarle nada de esa época. Digo, no sé, que me meta aquí una agua bendita o lo que sea, que esté en Chile, pero yo qué sé, si tiene contactos con el más allá, su mujer es medium. Después tenemos a Nito Verdera, que fue también otro protagonista, estuvo muy metido en el tema OVNI, lo que lo dejó en el 79 a consecuencia de se llevó un desencanto con un caso que hubo de humanoides en Ibiza, el caso de Canfita, en que pues, unos niños dijeron que habían visto unos humanoides con una especie de robot. Después resultó que fue un fraude y eso parece que le marcó bastante. Y desde entonces se volcó al estudio de la vida de Cristóbal Colón y es el defensor de la tesis ibicenca del origen de Cristóbal Colón. Ahora hago un inciso. Saben que salió hace poco un documental sobre Cristóbal Colón, tal, que si los análisis decían que si era de origen judío y del Mediterráneo, y decían, oh, en Valencia tenemos esta tesis, pues también en Ibiza. ¡Hombre! Y Nito Verdera defendió hasta su muerte, y he de decir, y lo lamento si hay alguien, bueno, sé que me estoy yendo un poco del tema, pero al final, ¿qué vamos a hacer? Uno es así. Sé que, bueno, su tesis me he leído los libros y es bastante correcta, bastante correcta. Bueno, y tenemos ahí al otro que parece un cantante melódico, Mariano Planés, que bueno, él lo que hizo fue recopilar 2 artículos de los 2 anteriores, publicó un artículo en Mundo Desconocido titulado OVNIs en Ibiza, que habla de simplemente lo que ellos 2 habían escrito, y después también en el 82 publicó un libro llamado Diccionario Secreto de Ibiza, en que te sacaban diferentes cosas, como no lo son. Y lo que pasa es que hace unos años publicó, así como si nada, en Diario Ibiza, que bueno, que sí, que
había exagerado algunas cosas, había mentido, en fin, que claro, si esta es una de las principales fuentes de información, mal vamos. Hay que decir que, según él, estaba coordinando un grupo de unas 25 personas para investigar el tema, del que no se supone nada más. No sabemos si es que desapareció en el Triángulo del Silencio o qué. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué dicen estos artículos? Bueno, los artículos mencionan una serie de avistamientos en esta década en la zona en el oeste de Ibiza, en la zona cercana a Saconillera. Los relacionaba, porque sí, con una posible base submarina de ovnis en las cercanías de Islote. Aquí ya empezamos a ver la base. Esa historia de la base, que tenemos una base en aguas del Mediterráneo de ovnis y tal, bueno, las aguas de Baleares, aquí lo empezamos a ver. El único así, de hecho, destacable habría sido una especie de luna entera iluminada, completamente en su interior, de color naranja, con fuertes destellos y un punto exterior luminoso girando constantemente, que habría sido visto por un matrimonio en su hijo. Citan a un número importante de testigos, pero, no hay nombres. Así no se puede investigar. Así no podemos investigar, si no tenemos nombre ni por dónde tirar. Y también hablaba de efectos físicos sobre la vegetación, el suelo, pero nada más datos. ¿Qué efectos físicos? ¿Qué pasaba? ¿Se había quemado la vegetación? ¿Había aparecido una marca en el terreno? ¿Qué pasaba? No daba más detalles. Así que no se puede hacer mucha cosa. Otro detalle curioso también, vuelvo a José Riera porque esto me lo he saltado y esto lo quería contar. Hay un libro escrito por él que se llama Ibiza Conexión OVNI, que está sin publicar. Ahí contaría pues, los casos supuestamente que habría investigado y lo que él habría vivido. Pero esta es de momento sin publicar. Claro, estando en Chile es complicado, pero por lo que sabemos lo tiene el editor Jorge Coelho y bueno, a ver si lo publica. Y después vamos a uno de estos casos que él vivió. Esto nos lleva a... ¿Ustedes han oído hablar del caso Humo? El caso Humo es unas supuestas cartas enviadas durante 30 años por presuntos extraterrestres con información científica del planeta Humo y que incluso en alguna ocasión llamaron a sus contactos por teléfono, tenían una voz como gangosa, una cosa así. Bueno, pues aquí también lo tuvimos con José Riera. En 1977 recibe una llamada del diario de Ibiza de una voz con un grado acento alemán. Bueno, es que no era de Humo, porque este ser le dijo que naves extraterrestres aparecerían tardía, 4 de septiembre, procedentes del planeta Apu, que también es un clásico. Todos los que hayan seguido la obra de Sisto Paz y otros contactados, pues también han contactado con gente del planeta Apu. Pues no, aquí de Humo no, pero de Apu sí, tenemos también llamada. José Riera, ni corto ni perezoso, se fue a ver esa noche, a ver si veía algo. No vio un pimiento, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Así que nada. Bueno, después de todos estos sucesos, se empezó a hablar en Esvedra como sitio caliente de avistamientos por varios motivos. Primero, perturbaciones electromagnéticas que provocarían que incluso los aviones no puedan sobrevolar su vertical. Este es un hecho que yo personalmente no tengo constancia que sea así, no lo sé, así que vamos a cogerlo con pinzas, como me gusta decir. Avistamientos de luces. Y después, un suceso que bueno, José Riera relacionó con el tema OVNI, bueno, es un poco cuestionable, que son las experiencias del padre carmelita Francisco Palau. Este señor tuvo un retiro espiritual, obligado por las circunstancias políticas del momento, de 11 años, entre 1855 y 1866 en el Islote. Y allí escribió un libro, su autobiografía, Mis conversaciones con la Iglesia. Y ahí hablaba de sus experiencias, que se veía a la Virgen, que se veía seres celestiales, damas de luz y tal. Claro, José Riera dijo, bueno, damas de luz, seres extraterrestres, no hay más. Bueno, pues vale. Que esté ahí solo el hombre y demás no pinta nada. Bueno, no lo sé. Yo lo veo un poco para cogerlo con pinzas, pero bueno. Posteriormente, tuvimos otro texto que ya relaciona con Ibiza, el Triángulo de Ibiza y demás. Un artículo en la revista Contactos Extraterrestres en 1979. Se publica sin autor, aunque todo el mundo piensa que pudo ser, no sé si conocen al investigador Enrique de Vicente, asiduo de Cuarto Milenio, pues él dirigía la revista, si no recuerdo mal, y se sospecha que él fue el autor del artículo. Bueno, no lo sabemos. Es que, bueno, el artículo es el Triángulo de Ibiza, bases de ovnis en aguas españolas, y ahí hablaba de casos tanto de Ibiza como de Mallorca. Pero bueno, lo que hacía generalmente era coger lo que se había publicado y meterlo ahí y ya está. Bueno, pues aquí es de aquí de donde sale esa idea de ovnis en Ibiza, ¿vale? De todo esto que se amontó. Lo dicho, no significa que la gente no viese cosas. Lo que pasa es que con
los datos son tan escasos, son tan magros, que es que no podemos por dónde tirar. A ver si con el tiempo se puede averiguar algo, porque así, con esta información, es incluso arriesgado decir que ahí hay bases. Pero bueno, ahora vamos para Mallorca. En Mallorca da tela también. Bueno, primero vamos a hablar del primer grupo ufológico. Ya he dicho que en esa época se creaban los grupos ufológicos. Pues aquí tenemos el primer grupo oficial de investigación, el Centro de Investigación Ufológico de Baleares. Hay que decir que este grupo primero fue el CIUM, Centro de Investigaciones Ufológicas de Mallorca, pero después cambió a CIUP para intentar englobar a Baleares. En ese momento la gente de Mallorca logró contactar con uno de Menorca, de quien hablaré brevemente, Mariano Planés, Miguel Llambías, y dije, ¿por qué quedarnos en Mallorca? Vamos a englobar, vamos a meter también a Baleares, metemos el resto. El fundador fue Conrado Cisneros, que era un comercial, pero muy aficionado a la ufología, junto con otro compañero que, bueno, lo único que se sabe del compañero no es el nombre, se saben las iniciales, JM. Bueno, este fue un grupo que estuvo en activo desde aproximadamente el 72 hasta el 79. Toda esa década prodigiosa, digamos, de los 70. Llegó a tener una treintena de socios. Primero las reuniones se hacían en casa de Conrado Cisneros, en la calle Reina Escadamunda. Lo que pasa es que, claro, hacían actividades, conferencias, charlas, etc. Y llegó un día en que en su casa se metieron 50 personas que no conocía de nada. Y dijo, mejor vamos a buscar un local, ¿no? Porque es que si no. Y se instalaron en la calle Aragón, muy cerca de donde está el Corte Inglés. Claro, en esa época los locales no costaban lo que cuestan ahora, ¿no? Y compaginaron la actividad ufológica con otras actividades. Es algo muy común de estos grupos, ¿eh? Aunque pusiesen ufológico, muchos de ellos tocaban ovnis, parapsicología, esoterismo, etc. Por ejemplo, se fueron a hacer psicofonías, creo que recordar que se fueron al yacimiento de Sonreal, entre otros sitios. Hacían salidas, hacían, a ver si veían cosas, que esto fue algo muy común. Incluso hubo, que no sé, esto sí que para mí es un misterio por la época, un socio que se apellidaba Negre, pues organizó una misa negra, la recreación de una misa negra. A ver, estamos hablando de los 70. No sé cómo puñetas lo consiguió y de dónde sacó la información para recrear, o cómo hizo la recreación en fin, esto sí que es un misterio. También hay que decir que, bueno, llegaron a investigar una docena de casos y Conrado Cisneros, y esto es un detalle interesante, tuvo contacto con Fernando Sesma. Hemos hablado del caso Humo, no sé si ustedes saben quién es Fernando Sesma. Es uno de los primeros contactados españoles que organizaba unas reuniones en Madrid, en un lugar conocido como la Ballena Alegre, porque tenía una ballena pintada sonriente, y es un clásico de la ufología hispana. Y él fue el primero que empezó a recibir llamadas y cartas de los presuntos humitas. Y este hombre, Conrado Cisneros, llegó a hacer un estudio de los libros de Fernando Sesma. Lo que pasa es que no sé qué habrá sido de ese estudio. Debe ser, vamos, digno de leer. Eran partidarios detrás de los ovnis eran extraterrestres, pero criticaban al grupo de Soya. El grupo de Soya la hablaré porque es importantísimo para la historia de Baleares. ¿No? Es el grupo que le dio la fama a que los ovnis que había ovnis en Soya. Posteriormente, estaban muy decepcionados porque el grupo de Soya se llevaba toda la fama. Estaban cansados de estos temas, problemas internos. Lo que suele pasar en estos grupos, Conrado Cisneros dejó el tema y el grupo se deshizo. Uno de los miembros, que también responde a unas iniciales, JA, y otros miembros del grupo, continuaron su labor durante unos años, pero también se cansaron y al poco lo dejaron. Y que se sepa, los archivos se los donó a un ufólogo, Paolo Cervato, residente aquí en Mallorca. Bueno, después también podríamos hablar de los primeros ufólogos, que no son propiamente ufólogos. Tenemos a Ramón Conteporta, que era un divulgador científico, un astrónomo aficionado, ha escrito un libro sobre la historia mallorquina de la astronomía, y bueno, fue delegado en Baleares de la Sociedad Astronómica de España y América y observador de la red mundial de la NASA para misiones Apolo. Cuando pasaban un fenómeno extraño siempre le preguntaban a él, a ver, le daban su opinión, y cuando no tenían idea decía, bueno, no tiene explicación, pero esto no es extraterrestre. Bueno, vale, ahí se quedó. Digamos que es el primer ufólogo que teníamos. Después tenemos a Miguel Llambías, el que he mencionado antes, que era un funcionario de correos, que ya desde 1959 hizo sus pinitos, pero en los 70 y los 80 es cuando estuvo en activo y
tenía contacto con el CIUP. Posteriormente se derivó hacia los temas astroarqueologistas, o sea, el tema astroarqueológico es esto de que las ruinas no las levantamos los humanos solos, necesitamos ayuda de extraterrestres, que estaba en esa época muy, muy de moda. Y ahora sí, vamos a pasar estos dos, mención, nada, que fueron los primeros, digamos, investigadores. Pero vamos a hablar ahora de Sawyer, del grupo de Sawyer, que ahí tenemos dos protagonistas, Joan Cole y P. Crimen. Esta foto es del programa Más Allá, de Jiménez del Oso, aquí los vemos a los dos, el del bigote es P. Crimen y el otro es Joan Cole. Es un programa que ustedes pueden encontrar en Radio Televisión a la Carta. Hay varios programas allí de Más Allá y de La Puerta del Misterio. Esta es una captura que he hecho del programa. La verdad es que esta foto, esta escena me encanta, porque ahí lo ves a Jiménez del Oso con sus gafas de sol, todo un señor, las cervezas en la mesa. Esto no se vería ahora en un programa de televisión. Auténtico, pero bueno, eso no quita que es un programa que hay que ver y que independientemente de lo que uno crea, ahí hay información sobre lo que sucede. Bueno, Joan Cole era un camarero de Sawyer, tenía un bar en la Plaza Constitución, el bar Memphis, y que a partir de 1972 empezó a tener experiencias extrañas. La primera experiencia le ocurrió en el embalse de Coober cuando se dirigía a Palma. Estaba dando una buena vuelta para ir a Palma, pero bueno, se encontró una bola luminosa, según sus palabras, de 15-20 metros de diámetro. A partir de ahí se involucró más en la observación de ovnis, empezó a reunir un grupo de gente, de seguidores, la prensa mallorquina empezó a darle publicidad y llegó al punto, y esto no es coña porque lo he podido corroborar por otras fuentes, de que tenía las maletas preparadas para irse con ellos. No es coña, tenía las maletas preparadas. Es más, conozco a una persona que me dijo que él un día con los amigos intentó ir al puerto porque este se iba con las maletas a ver si se lo llevaban los ovnis. O sea, esto fue verídico, ¿vale? Después, otra experiencia, que esta también es interesante, cuando estaba cerca de los embalses, iba en motocicleta y se materializó delante suya un humanoide, con el cual, a lo más estilo Encuentros en la tercera fase, mantuvo un contacto lumínico. O sea, el ser con unos ojos brillantes que lanzaba una especie de rayos láser, una cosa así, lanzaba los rayos láser, Joan, con la motocicleta, la luz de la motocicleta, le contestaba y ahí tuvieron un contacto. No sé más después, que no se ha dicho qué pasó después, pero bueno. Y bueno, él, evidentemente, hablaba ya también de bases submarinas, que si había bases en los embalses de Gorbrau y de Coober. A ver, yo creo que con una en los envases nos basta y nos sobra, pero bueno. También decía, que ahí lo veo con más sentido, entre comillas, vamos a cogerlo con pinzas, que había bases en la costa de Sóller, entre Punta Calarroya y Esmorro de Sabaca, a unos 1.000-1.500 metros mar adentro y en una fosa profunda. Que ahí supuestamente habría una base según él. El problema es que su mensaje contactista, porque casi todos los contactados tenían un mensaje de que tenemos que cambiar, estamos por mal camino, hay que tomar otra dirección, seguir mis doctrinas, van por ese estilo, la mayoría, pero él, en cambio, solo ha transmitido vaguedades. Sí, hay aquí unos seres con los que contacto, que veo en ocasiones y demás. Y que, según él, en 1974, le habrían inspirado para que preparase a la gente para su llegada, predicando y haciendo salidas, propiciando encuentros, ya sea en solitario o con otras personas cerca del Purmayor. Hay que decir que en 1978 se publicó una fotografía tomada por Joan Cole, que decía que era la primera fotografía mallorquina de un ovni que habría emergido de Coober. Ya sabemos que no fue así, la primera fue la de Haussmann, sea una rodera de fuegos artificiales o no. Y también hay otros elementos que se fueron uniendo a toda esta filosofía, mitología o sucesos ufológicos, ¿no? Hubo personas que no identificadas, como no, que habrían fotografiado en la nieve que había en ese momento, unas extrañas huellas que parecía que salían del lago. Bueno, después Cole decía que también había sido perseguido por una luz plateada que había salido del lago, o que había tenido 100 metros sobre su cabeza, en fin. Y ahora vamos a otro evento, un evento que fue bastante importante. En 1978, 22 de junio, hubo un contactado canario, Paco Padrón, muy conocido, que organizó para toda España una operación de unidad planetaria que se supone pretendía una emisión mental colectiva de energía de amor a la humanidad. Bien. Ni qué decir que, bueno,
Joan Cor dijo, esta es la mía, y organizó se unió al proyecto y organizó una velada. Bueno, esa noche se reunió cerca del Puigmayor entre 3.000 y 6.000 personas. O sea, esto es como cuando nieva, que va todo Palma, toda Mallorca a ver, pues igual, pero de noche. Aquí podemos ver una foto del momento. O sea, aquí vemos bastante gente. Y ahora les mostraré otra foto desde otro ángulo, más que nada para que se hagan caso de cómo, para que se hagan una idea de cómo estaba. O sea, había gente, ¿eh? O sea, 3.000, 6.000, ya, si solo son 3.000 ya, tela, o sea, si son 6.000 ya, en fin. Bueno, hay que decir que, bueno, los medios de comunicación se hicieron eco, incluso programas de radio, pero nadie vio nada extraño. Y eso provocó malestar entre la gente. Hacia las 3 de la madrugada ya la gente empezó a irse. Hubo confusión, bueno, incluso un programa de radio dijo que había habido avistamientos en esa noche en otros puntos de la isla. Bueno, si buscó a Joan Coll ya más gente que había ayudado a la convocatoria, no aparecían por ningún lado. Incluso se dijo que Fernando Jiménez del Rosso, que estaba de vacaciones por esas fechas, pues según dicen, pues había pasado por allí. Bueno, eso no se sabe. Y ya para rematar este tema, un fotógrafo de Diario de Mallorca llamado Lorenzo tomó la foto de algo, bueno, decidan ustedes, ese puntito es algo no malo, bueno, o así se vendió. Lo encontró, este fotógrafo lo encontró a revisar los negativos que había sacado esa noche. Bueno, Joan alegaba que él nunca había asegurado la presencia de ovnis, que esto era para emitir una emisión mental de energía, que incluso culpó a los asistentes porque habían impedido que él hiciese una especie como de triángulo entre 3 personas para canalizar de estas energías. Y bueno, decía que, bueno, que había sido falso, que no había desaparecido. Lo que, bueno, parece ser que él estuvo en sitios estratégicos y haciendo declaraciones a la radio esa noche. Al año siguiente se repitió esta convocatoria, pero ya no hubo tanta gente, entre 100 y 500 personas, y ya tampoco se vio nada, ni tampoco ni a Joan Cor, ni en fin, nada, y ya no hubo más salidas. Bueno, ya vamos con un clásico que cuando hablo de Joan Cor y de Pecrimen tenemos que hablar, caso Manises. No puede faltar en una charla sobre ovnis en Baleares, no puede faltar el clásico. Caso Manises. Lo que pasa es que no voy a hablar del caso Manises, sino de la parte mallorquina del caso Manises. Hago el resumen, por si alguien no sabe de qué va el tema, que lo dudo, pero bueno. Caso Manises, 11 de noviembre de 1979, despega un supercadáver desde Palma, con destino a las Palmas de Gran Canaria, al mando del capitán Lerdo de Tejada. Al poco de salir ven unas luces, que esas luces se aproximan, el capitán avisa a radar, a ver si la detecta. Radar dice que no, pero que han hablado con Pegaso, que es el radar militar, sí, que lo detectan. Esas luces se acercan, se alejan, se acercan, se alejan. El capitán dice, yo me voy de aquí, se va para Manises. Esto causó mucho revuelo. En el aeropuerto también, desde Manises, también empezaron a haber luces extrañas. Y se avisa a la base de los Llanos en Albacete para que envíen un caza en persecución de esas luces. Envían un caza, un Mirage F1, al mando del capitán Fernando Cámara, persigue a las luces sin éxito, mientras en ocasiones detectaban como una especie de interferencias. Bueno, sobre todo esto podíamos dar solo una conferencia sobre este caso. Hay que decir que hubo intervención militar y fue uno de los casos clasificados por el ejército del aire como de los casos, de los expedientes que habían abierto sobre el tema OVNI. Bueno, ¿qué pasa? Que resulta que esa noche, presuntamente, Pecrimen, del grupo de Joan Cor, toma esta foto. Y bueno, seguida sale a los pocos días como que podía ser el ovni de Manises. Esta es una foto clásica, esto sale en todos lados. Supuestamente él tomó 2 fotografías. Bueno, hay que decir que en el expediente militar no están los negativos fueron requisados. Ahora contaré la historia de los negativos. Aparecen 2 fotografías pésimas, no, lo siguiente, casi no se ve nada de esta foto y de presuntamente la otra. Pero los negativos no están, se les ha requerido y demás, pero no aparecen. Bueno, ¿qué pasa? Que se supone... ¿Dónde tomar la fotografía Pecrimen? Aquí tenemos un problema. Tenemos un problema porque hay hasta 4 puntos donde Pecrimen dice que tomó la fotografía. Si cogemos el expediente militar y prensa de esos días,
porque cuando fueron a requisar la fotografía, los militares hicieron rellenar un cuestionario. Peccrimen dice que lo tomó en la alcaldía del Conte. A mí, personalmente, me dijo, porque yo he hablado con Peccrimen en persona, las dos veces que hablé, las dos veces que me dijo que la había tomado en la Plaza del Mercat. O sea, según su testimonio, que coincide en parte con lo dicho, salió del Cine Fantasia, que está en Sóller, bueno, lo que queda de él está en Sóller, y dependiendo del testimonio, pues va variando, pero bueno, después fue cuando hizo la foto. Y según me contó, salió del cine de Fantasio y tomó la foto en la Plaza del Mercat, que está a unos centenares de metros, está, no sé, unos 100, 200, una cosa así. Se ve el cine desde la plaza. Pero es que en el libro de JJ Benítez, Incidente en Manises, dice que sí, fue al cine Fantasio, se fue al puerto, se tomó algo con un amigo, Tony Mateo, si no recuerdo mal, volvió y cuando volvía, vieron la luz, se pararon y tomaron la foto. 3. Pero es que en prensa del 79 dice que lo tomó en montañas de Fornalutx. Y esto, a ver, el caso Manises es potente, pero esta foto huele mal, desde mi punto de vista. Hay bastantes contradicciones. Yo le pregunté, a ver, pero usted, además, es que fue bueno porque a mí me dio copia de su testimonio del expediente, donde pone aquí Arquería del Conte. Yo le preguntaba, aquí pone Arquería del Conte. Y usted me dice Plaza del Mercat. Y esto, no, yo lo tomé en Plaza del Mercat. Ya, pero pone Arquería del Conte, ya, pero lo tomé en Plaza del Mercat. De ahí no salió, o sea, se fue por los cerros de Sóller y nunca mejor dicho. Bueno, también hay que decir que algunas personas afirman que esta fotografía no se tomó en esa noche, se habría tomado antes, ¿vale? Yo conozco un testimonio que me lo dijo en persona. Bueno, ya vamos a lo de la requisición de las fotos. Es verdad que las fotos fueron requisadas en los negativos. Porque aquí tenemos el momento. Esto salió muchos años después del suceso. Esto creo que salió, no sé si a finales de los 90 o principios del 2000, de la década del 2000, por ahí. Y aquí se ven cuando los militares entran en el bar Memphis a requisar las fotos. Según Peccrimen, bueno, es que claro, esto cambia según dónde mides. Primero habrían ido a hablar con Joan Cor, no tenían las fotos y fueron a buscar a Peccrimen a su trabajo, le pagaban el sueldo y de ese día y requisaban los negativos y las fotos, ¿vale? Para estudiarlo, a ver. Se había metido un aparato, se supone, de vete a saber dónde, y pues tenía que investigar. Según Peccrimen, eran 2 oficiales y 2 soldados. Bueno, tenemos aquí las fotos, aquí pues, se aprecian como mucho, bueno, parece que 1 o 2, no lo sé. Ahora bien, yo pude hablar con el coronel retirado Cristóbal Berg. Cristóbal Berg fue el teniente en esa época que vino a requisar las fotos. Yo le dije a Borja, si tengo suerte te voy a dar una exclusiva. La exclusiva no te la puedo dar porque no he podido quedar con él, pero sí que me comuniqué con él y de momento sigo insistiendo porque es reticente en hablar, ¿eh? Es reticente. Pero bueno, me vino a confirmar un poco de forma indirecta porque me remitía a los artículos que se habían publicado del tema, o sea, el hombre no quería hablar del tema. Y le insistí a ver si podíamos quedar, porque claro, hablando cara a cara es cuando se entiende la gente y cuando puedes concretar las cosas. Por correo es difícil. Pero bueno, de momento tengo esta información por correo, que en definitiva, que él era teniente y desde Valencia le dieron la orden para que realizase esta operación, fue a Sóller con un suboficial y tomó la declaración a Peccrimen y a Joan Cor en el bar Memphis donde se entregaron los negativos. Esto es lo que tenemos. A ver si más adelante, la próxima vez puedo decir, la próxima charla que demos en el segundo, tercero o cuarto congreso, pues a ver si puedo decir que he podido hablar con este hombre. Bueno, esta fotografía se analizó. Hay un grupo, o había un grupo americano, el grupo Southern Watch, no sé si lo he dicho bien, lo he dicho en gringo, pero bueno, que en los 70 era muy famoso porque analizaba imágenes de presuntos ovni. ¿Qué pasa? Hizo un análisis de esta imagen. Ahora bien, como he dicho, requisaron las imágenes y los negativos. ¿De dónde hizo los análisis? Les enviaron una copia de vete a saber dónde. O sea, vamos a cogerlo con pinzas. Pero según su análisis, se trataba de un reflejo solar. Volvemos atrás. Bueno, podría ser. Pero vamos a realizar el rizo. Había un investigador aquí, Mario Modales, que dejó el tema después, que este hombre, ni corto ni perezoso, se fue a Sóller un 11 de noviembre, de la noche del 11 al 12 de noviembre, a ver si en verdad, por este punto, salía el sol.
salía el sol. O sea, lo del reflejo solar podría ser. Claro, si vemos todo lo que hay, las incongruencias y las contradicciones, la sensación que da es que intentaron anotarse un tanto a costa del caso Manises. No lo sabemos. En verdad que en Sawyer, mientras fuera de Sawyer, Joan Coll tenía mucha importancia, mucha trascendencia, incluso en la península. Cuando hablaban de Ornis en Mallorca, era Joan Coll, no hablaban de nada más. Pero en el problema no le daban mucho crédito, le llamaban Juanito de las Copas. Y los periodistas mismos, especialmente de un medio de comunicación que fue el principal, no voy a decir última hora, no le daba mucha credibilidad a Joan Coll. Hay que decir, bueno, esto ya como nota final de su... Bueno, como nota anecdótica, no quiero relacionarlo con lo que afirmó antes o después. En el 2000 ingresó en el psiquiátrico porque intentó volar su bar. Y después falleció hace 3 años. Bueno, como nota un poco anecdótica. Bueno, no se vayan todavía, que este detalle me lo estaba saltando. Esto es lo que pasa cuando no lo tienes apuntado. Resulta que la División de Operaciones del Ejército del Aire hizo un documento, se supone secreto, que desclasificó 15 años después del caso Manises. Salió publicado parte, o el análisis en este libro, Los archivos secretos del Ejército del Aire, el fraude de la desclasificación OVNI, escrito por Bruno Cardeñosa. Se supone que es un documento de 4 páginas, del cual nunca más se supo, solo sale en este libro, pero bueno, él publicó una foto y criticaba las conclusiones, ¿no? Claro, las conclusiones de este documento es que el caso pues no era relevante, en fin. Y era un poco en respuesta a lo que Enrique Múgica, político miembro del Congreso de los Diputados, hizo una interpelación parlamentaria al gobierno de turno, que era si no me acuerdo mal, de Adolfo Suárez, creo recordar, y preguntando sobre este tema, después pregunta que no tuvo respuesta. Bueno, vamos a quedarnos con el primer párrafo. No sé si ustedes lo leen, yo se los voy a leer. Por desgracia está cortado, pero es en referencia a la foto de Manises. En Mallorca, se sobreentiende que son las fotos, estas no son significativas en absoluto, apreciándose únicamente una luz sobre el horizonte que no representa nada definido. Dichas fotografías se encuentran en el informe del suceso. 2 cosas, confirma lo que tienen las fotografías y que no le dan ninguna importancia. Bueno, pues vamos a la siguiente protagonista, Carlos Ramis. Este es un personaje curiosísimo, curiosísimo. Y muy poco conocido, curiosamente, salvo en círculos así ufológicos. Bueno, es una ex bailarina austríaca afincada en Barcelona, que huyó Barcelona en Palma, tenía casa en Palma. Huyó de su país como consecuencia del conflicto nazi, casó con un empresario catalán, de la alta sociedad catalana, en fin, estuvo ahí hasta que enviudó, estuvo vinculada a la alta sociedad. Después se dedicó tras fallecer su marido, se dedicó al diseño de esculturas y joyas, a las que posteriormente, ya cuando se metió en el esoterismo, diría que estaban cargadas de energías y servirían de amuletos. Bueno, pero es a finales de los 60 cuando empieza a mostrar interés, tanto por ovnis, para psicología, ufología, esoterismo, etc. En el 73 empieza a colaborar con una revista alemana, la revista Esotera, que era de gran prestigio en esa época, y también Karma 7. Empieza a compartir conferencias, realiza experimentos psicofónicos, en base trajo un aparato desde Austria llamado psicofono para hacer estos experimentos, y en fin. Y empieza a tener declaraciones de que ella tiene contacto con seres de Ganímedes. No sé si les suena. No puede ser de otro sitio, Ganímedes. Y que ha visto naves extraterrestres, pero ninguno de estos seres. Aquí ya vamos un poco a la reencarnación, porque afirmaba que tenía contacto desde hacía 10.000 años. A ver, yo no sé, no la veo tan que tenga esa edad. No sé, a lo mejor los aparenta muy bien. Y bueno, también lo típico, afirmaciones así como que llegaría una nueva edad dorada, que la Tierra estaría limpia de energías negativas a partir de 2030. Bueno, dentro de 6 años lo vamos a saber. En fin, fue muy amiga del ufólogo Antonio Rivera. A partir de los 80 su actividad decayó y, por desgracia, en el 2007, ya afectada por una artrosis de escándalo, falleció. Bueno, ella empezó a hablar de un triángulo en Ibiza. ¿Se acuerdan que antes ya mencionábamos los triángulos? Bueno, pues aquí empezamos a hablar. Y también de una base extraterrestre en aguas de Baleares, que primero habría estado en Ibiza y luego en Mallorca.
Ahora os comentaré por qué se trasladó, porque también ella tenía motivo y que ya contactaba con estos seres, contactaba con los seres de esta presunta base. Bueno, a finales de 1977 se celebró en Barcelona el primer Congreso Nacional de Ufología. Habló de esta base, sobre la base submarina ONU en Baleares y demás. Lo que pasa es que no sé qué debió de decir, por desgracia no hay una grabación, no hay un texto, nada, pero parte de los asistentes a esta conferencia se fue. Era la parte más científica de la ufología, se fueron enfadadísimos, cabreados, hubo ahí un escándalo porque se fueron. Ella dijo que la base se había movido de Ibiza a Mallorca porque a consecuencia de estas declaraciones que había hecho en este congreso. Bueno, no lo sé. Después, en el 1979, publica un artículo que dividió en dos partes en la revista Calma 7, titulado ¿Existe una base extraterrestre en las Baleares? Donde, de nuevo, habla del Triángulo de Ibiza, de la base extraterrestre, y presenta una serie de casos que habría recogido. ¿Cómo no? Casos que no sabemos los nombres. Así no se puede investigar. Pero bueno, lo que viene a decir en este artículo, ¿no? Que la presunta base estaba primero, bueno, lo que os he dicho, cerca de Ibiza, pero se había trasladado a Mallorca por estas declaraciones. Queda una base movible, ojo, porque estaba formada por 8 naves que se podían acoplar entre sí. Bueno, no es una estructura sólida, bien. No da nombre a los testigos, pero por las insinuaciones, uno de ellos es John Coyle, porque habla de que el muchacho de Sawyer, que tenía avistamientos y demás, además ella dice que habría observado junto a él una bola naranja desde un mirador. No menciona el mirador, pero yo sospecho que debía ser el mirador de Aserbarcas, que era muy frecuentado por Joan Coyle. Lo que pasa es que es curioso porque aquí no todos los casos que menciona son de Sawyer. Menciona también por la zona de Puerto Colón. En Puerto Colón menciona uno de estos casos de alta extrañeza. Yo les lo voy a comentar. Testigos anónimos, de nuevo. En el 77, un matrimonio va en un velero rumbo a Puerto Cristo, con el piloto automático. Ven una luz rojiza que sale del mar. Esta luz adopta una forma como romboidoide, se hunde y de pronto salen cuatro formas similares y después otras 4 y después otras 4 hasta un total de 12. Según ella, medirían unos 50 metros de altura, para no verlas. O sea, una cosa rojiza, brillante, forma romboidoide de 50 metros, eso era... Bueno, evidentemente, estos se asustaron, quitaron el piloto automático y le metieron caña al velero para ver si huía, pero se encontraron que no llegaban a Puerto Cristo, llegaban a Puerto Colón. Los objetos desaparecieron uno a uno, después apareció una bola de luz anaranjada, en fin, una luz que se dirigió hacia ellos y esto acabó en cuanto entraron en el puerto. Bueno, posteriormente la madre y la hija también, bueno, posteriormente o antes, es que aquí hay un poco de fechas, también habrían tenido un encuentro yendo de Felanitx a Puerto Colón con una luz rojiza y un presunto humanoide, pero bueno, no lo sabemos. Otro caso interesante ocurre en Palma. Lo voy a mencionar solo por la casualidad. Lo que no sé si aquí entraría dentro de los ovnis o entraría dentro de la charla de Borja de fantasmas. Porque esto sucede entre el cementerio de Palma y el polideportivo San Ferran. En ese camino. Claro, en fin, se supone que un matrimonio va en unos 600. Lo he empezado a contar como si contase un chiste, ¿eh? Bueno, no, pues cuando de pronto sale una esfera roja del muro del cementerio y detrás de ella un ser de unos, bueno, más de 2 metros y transparente. Llega la esfera al muro del polideportivo, lo atraviesa y la figura se desmaterializa. Apareció tan de repente que tuvieron que frenar. Bueno, no hay más datos sobre este caso, tampoco hay nombres. Bueno, el resto de casos pues se centra en avistamientos Sawyer de allá, bolas anaranjadas rojizas, pero de nuevo ningún dato. Y por fin voy a citar a Formentera, ya que lo menciona, voy a citar el caso muy brevemente, porque si no, yo ya tengo que empezar a meter el motor de curvatura, porque veo que si no, no me va a dar tiempo. Una pareja alemana está en la playa cuando de pronto desciende, sin comerlo ni beberlo, un objeto en forma de plato, de la cual descienden 3 figuras humanas vestidas con un mono blanco y inspeccionan los alrededores durante un cuarto de hora. Esto sería a las 2:30 de la tarde. No hay más datos. Bueno, ¿qué pasa? Que ahí volvemos a lo mismo. Tenemos por un lado el caso de Joan Coyle, o sea, el grupo de Sawyer, las declaraciones de Carlos Ramis, pero no tenemos más. No tenemos más datos. O sea, casos a verlos a hilos, pero, en fin, no tenemos más chicha por donde cogerlo, no tenemos. Antonio Rivera, aquí lo tenemos, el patriarca de la ufología española, con sus luces y sus sombras,
pues lo que hizo fue dar mucha publicidad a estas informaciones. Lo publicó en sus libros, en conferencias, en artículos. Él antes hablaba de un triángulo en el mar de Alborán, pero después empezó a hablar también del triángulo de las Baleares y tal. Incluso llegó a decir que la base de Mallorca había desaparecido porque lo había estado persiguiendo el dragaminas Poseidón de la Armada Española. Bueno, no lo sabemos. Y otro personaje que tengo que hablar es este señor, que también está metido en este tema. Y lo voy a decir muy brevemente. Es el teniente coronel Pedro Crespi, que estuvo al mando del EVA 7, el famoso radar que tenemos en el Puigmayor. Estuvo al mando entre el 75 y el 82, después fue trasladado a la base de aviones de Pollensa, y él siempre hablaba, bueno, publicó una serie de obras, un poco entre prosa, medio verso. Hay una que es esta, Balada Cósmica, que además la escribió con un seudónimo, Pedro Crespi Martel. Lo bueno es que salía su foto en la portada, o sea que de poco te sirve el seudónimo si pones tu foto. Bueno, además una foto grande, o sea... Y es una obra, bueno, yo les dejo aquí, no sé si lo van a poder leer, pero yo les dejo aquí mientras yo sigo hablando y así si pueden leer algo y después me lo explican porque yo lo leí y no lo conseguí entender. O sea, es una obra con poesía, verso, se supone que esto lo pasa en Vancouver, mete por ahí a Madre Teresa de Calcuta, mete a Les Varesa, mete a no sé quién, o sea, una ida de olla total. Él siempre hablaba y salió en el programa Jiménez del Oso. En esa imagen que he puesto de Jiménez del Oso con Joan Cole, pues una de las personas que estaba con él era Pedro Crespi. Siempre hablaba de que los radares militares se detectaban lo que él decía como eran running rabbits, que eran conejitos correteando, una especie de señales que iban a gran velocidad y hacían subidas y bajadas rápidas de altura, pero que no sabía que podían ser. Él decía que no eran interferencias. Bueno, hay que decir que en 1984 fue juzgado y en el 87 separado del servicio. Él decía que fue porque salió en el programa Jiménez del Oso y que después de él fue perseguido, que incluso intervino en el teléfono y demás. Bueno, hay una sentencia por ahí por internet, bueno, que es recurso a la sentencia, y es que parece ser que cuando estuvo en la base de Pollensa, la verdad no es que le persiguiesen por lo del programa de Jiménez del Oso, sino porque él había permitido que hubiese operaciones de contrabando mientras estaba armando la base de Pollensa. Por lo tanto, esto también que queda ahí. Y esto nos ayuda a enlazar con las noticias que ha habido de avistamientos en el radar del Puigmayor, que también se supone que los ha habido, sobre todo en 77 y 78. La principal fuente era Pedro Crespi y también el comandante Miguel Bañuls, que es otro clásico. No lo menciono mucho por aquí para no enredar, pero también tuvo un presunto avistamiento. Con su mujer yendo hacia Banyalbufar, pasado Espolas, se encontraban de frente a una bola y de pronto pasó la bola por encima y el coche estaba girado en dirección hacia Palma y no hacia Banyalbufar, hacia donde iban, según él. Posteriormente se montó una especie de leyenda negra en el 95 porque este hombre desapareció cuando pescaba en Banyalbufar, que si la barca se había encontrado destrozada, que su desaparición era misteriosa. Bueno, se montó ahí una cosa impresionante, se encontró la barca con una vía de agua y seguramente el pobre hombre pues se hundió y desapareció. Ahí las corrientes son muy puñeteras. Pero bueno, hay noticias en el radar de Puigmayor de avistamientos. Aparte de esto de las detecciones que he mencionado, se hablaba de una nave que se posó cerca de la alambrada que circunda la base. Un gigante de 6 metros que chocó con un soldado de guardia. O una bola de luz que habría salido del embalse de Vancouver sorprendiendo a 2 generales que estaban pescando. Bueno, el problema es que estas informaciones no se han podido corroborar. Yo he estado buscando por foros de internet de gente que está en el Puigmayor y cuando ves que hablan de ovnis se están chotando del tema. O sea, dicen, ahí no pasaba nada, el único extraterrestre era el sargento no sé qué, el soldado no sé cuánto, ahí no había nada. Bueno, no lo sabemos. No pasaba nada, el único extraterrestre era el sargento no sé qué, el soldado no sé cuánto, ahí no había nada. Bueno, no lo sabemos. Se movían según los que lo denunció. Mismo con los ovnis y con todo. Posteriormente, en el 2002, volvieron a salir, esta vez, curiosamente, con el sobrino de Pepa Mengual, Pep Carboner. Si ustedes ven Gent a la mar en IB3, sale, pues este señor lo que él no quería saber nada. Y esta vez el ruido era como un golpe de... Si ustedes ven Gent a la mar en IB3, sale, pues este señor lo que él no quería saber nada. Y esta vez el ruido era como un golpe de... lo que él no quería saber nada. Y esta vez el ruido era como un golpe de sifón, como cuando una ola golpea una... y sale, no que... Bueno, aquí seguimos. Casos, interés brutal, Joan Cole sigue ahí, famoso.
Pero en 1981 esto pega un cambio brutal, pero brutal. O sea, hay una caída, no, lo siguiente de casos. El interés parece que desaparece, por lo menos el interés de la prensa, porque la gente sigue viendo supuestamente cosas. ¿Qué pasa? Que, claro, de la década anterior, en que había un interés exagerado, que parecía que íbamos a tener encuentros en la tercera fase, pero de verdad, aquí parece ser, la explicación que se da es que se había saturado tanto el público con tantas noticias de ovnis que la gente se había cansado y ya no despertaba tanto interés. No sé, o fueron los mismos periodistas o los medios de comunicación que dijeron vamos a tocar otros temas porque esto ya mejor vamos a dejarlo. No lo sé, aquí da que pensar. Desaparecen muchos grupos, muchos investigadores, en fin. Pero eso sí, se sigue hablando de Sawyer, se sigue hablando de Svedar, las pocas veces que se hablan de ovnis, incluso a veces salen algunas noticias. Yo he encontrado noticias en 1983 en el semanario local de Sawyer sobre unos cuantos avistamientos, sin Joan Coy, oh, sorpresa, pero tampoco poca cosa, era una luz sin identificar, testigos anónimos, en fin, poca cosa. Ahora bien, a partir de la segunda mitad de los 80 empieza a reactivarse el tema, pero no llega al nivel de los años 70, ¿no? Crecen nuevos avistamientos, no llega a la calidad de las anteriores, empiezan a aparecer nuevas revistas sobre el tema, todos conocerán, o si no, se lo digo yo, Más Allá, Año Cero, empiezan a salir por estas fechas, aumenta el número de personas interesadas en el tema, yo soy una de ellas, y bueno, empieza a haber también un poco de casos. En 1987, por ejemplo, hay una referencia sobre un punto de luz azul brillante con forma de disco sobre el mirador de Selberg que estuvo al menos 2 horas. Bueno, en febrero se produce un apagón en la estación de Smurtedà en Alcúdia. Se reportan curiosamente 3 testimonios en Sóller de un punto de luz inmóvil que desapareció minutos más tarde, pero no se ponen de acuerdo ni el color ni cuándo apareció. Un camarero y unos clientes desde el puerto de Sóller dicen que vio un objeto con forma de medusa encima de la peña de Sbateix. Bueno, vuelven las observaciones en el pool mayor, que supuestamente habrían tenido visiones parecidas y nuevas detecciones anómalas en el radar, sin más datos. Y un matrimonio catalán, anoten lo del matrimonio catalán porque ahora volveré con ellos, que reside en Yucarcari, habría visto en otras ocasiones cosas parecidas, pero reportan el avistamiento de un tubo fluorescente blanco para posteriormente aparecer 3 más de color negro que habrían formado como una especie de triángulo perfecto. Bueno. También en esta época es cuando aparecen muchos investigadores. Paolo Cervato, Bob Goodlay. No los voy a mencionar porque es que si no me alargo demasiado. Voy a mencionar brevemente a Tony Cole, que si bien ya estuvo activo en los 70, en los 80 también estuvo bastante. Más que nada lo menciono un poco así de pasada porque es uno de los pocos investigadores que no está en Palma ni está en Sawyer, está en Inca. Tuvo contactos con Paco Padrón. Es más, ¿se acuerdan de esta operación Unidad Planetaria que habría organizado Joan Coy? No tienen parentesco a pesar del apellido, que conste. Pues no, parece ser que él fue el organizador, lo que pasa es que Joan Coy le quitó la idea. Tomó la iniciativa y, según palabras del propio Tony Cole. En los 80 llegó a tener un programa de televisión local de Inca y en el semanario local de Inca, Dijous, una sección titulada En Mente, que, bueno, si ustedes buscan por la prensa digitalizada, está este semanario y lo pueden leer ahí. Y también un programa en Radio Balear. También tuvo tertulias, yo ahí fue cuando lo conocí, en una cafetería librería que lo pueden leer ahí. Y también un programa en Radio Balear. También tuvo tertulias, yo ahí fue cuando lo conocí, en una cafetería librería que existió a mediados de 2006, 2008, Niebra, que estaba dedicada a una librería cafetería, pero dedicada al mundo del misterio, también hizo tertulias en Palma. Y recientemente, lo digo por si ustedes quieren buscarlo, participó en julio en el programa de IB3 Radio Entre Agüey y Demà. Lo menciono porque, quedamos o no, tal vez no sea muy conocido, pero es uno de los pioneros que hemos tenido en las islas. Y después vamos a ir a 2 pioneros, con permiso, tomo un trago. Carmen Domènech y Matías Moreira, de la cual he hablado antes. Ay, qué gusto da quedarse seco cuando hablas de lo que te gusta. Bueno, Carmen Domènech, periodista aquí, además he puesto así las imágenes y tenemos casi a Yin y el Yang. Ya lo explico, porque una es colaboradora de JJ Benítez y el otro es era colaborador de Ballester Olmos. Que JJ Benítez y Ballester Olmos son antetises, uno es pro extraterrestre, el otro pro científico, y se llevan a matar, no se pueden ver ni en pintura. O sea, pero lo he hecho para ahorrar espacio, no por otra cosa. Bueno, pues esta periodista
colaborador de J. Benítez y varios medios de comunicación, reside en Barcelona y Yucarcadi. ¿Se acuerdan del matrimonio catalán? Ella y su marido. ¿Vale? Pero es que no queda aquí la cosa. Ella organizó en los 80 unas charlas o culturales en el pub Abrasas de Barcelona, que según tengo entendido, ella era dueña de ese pub. Fueron bastante famosas. Ahí también estuvo Carlos Ramis, Antón Rivera, bueno, pasaban por ahí la creme de la creme. Y esto es otro dato también por confirmar, vamos a cogerlo con pinzas. Ella y su marido serían propietarios de la librería Epsilon en Barcelona, que está dedicada a estos temas. Es una de estas librerías de canas. No tengo confirmación de este dato, ¿eh? Vale, era una gran defensora del grupo de Sawyer, con quien tenía mucha amistad, y en la actualidad forma parte de la organización de The Ufology World Congress, que no sé si lo he vuelto a decir en Klingon, perdónenme, que tiene lugar en Barcelona desde hace unos años. A ver, este es un congreso ufológico a nivel mundial. Ahora no sé cómo está, porque yo, sinceramente, pasé del tema en cuanto vi la primera edición, vi quién iba y los precios. Los precios estábamos hablando de 150 a 180 euros la entrada básica, los primeros años, no sé cómo está ahora. Que ahí te encuentres ahora desde gente muy seria hasta la chusma ufológica más de todo, o sea, así de claro lo digo. Bueno, ella ha sido una de las primeras, en los 80 y especialmente los 90, de divulgadoras de lo que pasaba supuestamente por Sawyer, pero volvemos a lo mismo, no daba muchos datos. Y en cambio aquí tenemos a Matías Modey, licenciado en Derecho, fue miembro del colectivo Cuadernos de Ufología. Cuadernos de Ufología fue una revista, la mejor revista que ha habido de ufología, ya desaparecida por desgracia, y la Fundación Anomalía, conocida luego Iconos, de lo que llegó a ser su presidente. Esta fundación se dedicaba al estudio de los ovnis desde una perspectiva muy científica, y no solo eso, sino que intentaba conservar los archivos y las bibliotecas de todos aquellos investigadores que desaparecen. Claro, cuando uno se puede, ¿qué pasa con todo esto? La mayoría acaban en el contenedor de basura, tal cual. De Carlos Ramis, por ejemplo, yo me encontré hace años, al poco de morir ella, que se vendía por toda colección, creo que por 600 euros, 500, 600 euros, 3 carpetas. Debía de tener más. Parte de los archivos de Antonio Rivera, la biblioteca acabó en un contenedor, eso se sabe. Pero de los archivos, una parte se pudo rescatar y se vendieron. Bueno, el precio de salida tenían, creo que eran 6.000 euros. Se subastaron. Lo subastó, creo que el secretario. Bueno, da igual. Bueno, se inició tardíamente en la ufología, pero al final se metió de lleno. Tal vez no sea muy conocido, pero ha tenido, por su perfil bajo, esto es una cosa también muy constante. Todos conocemos JJ Benítez, Antonio Rivera, Lorenzo Fernández, José Guijarro, pues, gente que sale mucho en los medios de comunicación y demás, pero después tenemos un montón de investigadores que tienen un perfil bajo, pero que hacen unos trabajos que son la hostia, sí, hablando claro y mal, la hostia. Y este es uno de ellos. Fue autor del Casuip, que fue el primer catálogo de casuística ovni en Baleares, después habrá de, y ha realizado varias obras, que ya sea autor o colaborador, y artículos. Entre ellos están Diccionario Temático de Ufología, Vida en el Universo, de Mito de la Ciencia, Cielos Despejados, que fue uno de sus últimos libros, que recoge varios de sus artículos, y artículos como el caso Haussmann, del cual he hablado, el Triángulo Inmortal de las Baleares, que hace un análisis de todo lo que fue el Triángulo del Silencio, impresionante, y Apuntes para una historia de ufología balear. Él fue el primero que tocó el tema que yo estoy tocando, la historia de ufología balear. Además, a mí me gusta, al César lo que es del César, parte de la información, una parte la he recogido de su artículo. Por desgracia, hace 2 años falleció prematuramente. Tenía 50 y pocos años. Y si no hubiese fallecido, cuando estaba fallecido, estaba preparando un libro sobre la ufología balear. Si no hubiese fallecido, quién sabe si no estaría o entre el público o dando esta charla. Así que, si me permiten, quisiera dedicarle esta pequeña charla en su memoria por las aportaciones que ha hecho y, bueno, porque en parte también un poco es suya. Bueno, ya pasamos a los contactados, que también tuvimos contactados. Voy a tener que meter el turbo, pero vamos. Vale, aquí tenemos a Lori Rivera. Es una medium que a partir de los 80 empezó a tener también experiencias con presuntos seres extraterrestres. Yo, todas las informaciones que he tenido de ella, lo que me he encontrado aquí eran un poco contradictorias, que si la primera experiencia fue en el 87, que fue en el 85. No sé si es cosa de los periodistas o qué, así que yo les cuento un poco así por encima lo que tengo y ya veremos. Se supone que, bueno, en uno de los textos que yo he recopilado, la primera experiencia fue en el 85, como no, en el Gorrao.
había tenido un contacto telepático cuando ella, su marido y su hijo y 2 medios más, entonces, pues aparecieron dentro de una nave. Y ahí en esa nave, un ser les enseñó una pantalla con diferentes líneas que mostraban lo que eran las medidas de humanidad, tanto en negativo como en positivo, ¿no? Bueno, era como una especie de índice de negatividad o positividad humana. Después, otra experiencia, unas versiones dicen que fue el 87 fue la primera, otras el 89, en fin, no vamos a entrar en ello. La habría tenido en Puertos, cuando una noche ella se despierta, sale, se encuentra a un grupo numeroso de seres que por su estatura, unos 80-90 centímetros, ella pensaba que eran críos, cabeza rapada. Según qué versión visten con calzones cortos y tirantes, en otra visten con túnicas, que dijeron que le venían a buscar, lo que ya no se quiso ir. Y a una distancia había unos seres enormes de unos 2 metros. Y ya lo siguiente habría sido en el Puig de Randa, con otra medio. Habían sido citadas en Porto, pero se fueron a Randa, entraron en meditación y allí entraron, bueno, se encontraron con una especie de triángulo de estrellas, de pronto aparecieron una nave y le dijeron que los seres que estaban ahí, que habían empezado una misión hace 2000 años, lo que pasa es que las cosas no iban como esperaban y están intentando despertar a los humanos contactados para elevar la conciencia, porque había un peligro inminente que querían evitar o tenían que rescatar a los elegidos. Aquí empezamos a hablar de elegidos. ¿Y quién era el comandante? Jesús. Jesucristo, sí. Y el que les presentó era San Francisco de Asís, que era quien les da las explicaciones, ¿vale? Pero bueno, ella ha tenido bastante importancia en el sentido de que conocida dentro del mundillo, llegó a crear una organización que se llamaba El Rincón, que era una organización esotérica. En definitiva, bueno, ha tenido sus pinitos. Después vamos a hablo de este bueno. En 1987 salen nuevos personajes, sale en Sawyer, sale un personaje del cual no hemos vuelto a tener noticia, yo lo menciono como curiosidad, que es Rafael Miquel, que según él realizaba con otras personas experimentos psicofónicos y demás, y que habían tenido presuntamente experiencias ovni, lo que pasa es que después no supimos. Y nos vamos a Menorca, nos vamos con esta foto. Y ahí tenemos a Joan Frodit. Este hombre se presenta ante el delegado insular del gobierno en la isla con esta foto, que supuestamente él había tomado de este ovni tras un catamarán que habría tomado el Salines de Forner. Bueno, el funcionario no le hizo mucho caso y le aconsejó que no la publicase. La verdad es que no sé ustedes qué pensaban de esta foto. Según Frodit, el delegado se quedó con el negativo y que impidió que se publicase. Bueno, no lo sé. Pero bueno, esta foto es una de las pocas fotos de ovnis en Menorca que tenemos. Yo la verdad la cogería con pinzas. De este personaje parece ser que es bastante conocido, o era conocido por sus excentricidades astroarqueológicas y contactistas. Se iba cerca del aeropuerto de Menorca y hacía señales a los aviones para que aterrizasen los ovnis. Esto yo lo he visto también, ¿eh? No es coña, esto lo he visto por parte de otros contactados, o presuntos contactados. En 1989-90 pasa una cosa. Un FRAP, lo que he mencionado antes de pequeños avistamientos cortos de un periodo de tiempo y tal, no se sabe mucho porque por desgracia no se ha podido ampliar la información, pero en la zona de Maó, San Climent y Esmilló Grande de Menorca se vieron una especie de destellos que después se transformaron en objetos circulares, todo durante este periodo de tiempo. Llegó a salir, a hacerse en un programa de televisión de Baleares, en Report, que hacían reportajes en esa época. Yo recuerdo haberlo visto y recuerdo que salió Frodit, en la cual, bueno, yo les voy a contar la anécdota como curiosidad, pero es para... en fin. Bueno, según él, había recogido el testimonio de una anciana la cual, que no sabía si estaba dormida o despierta, experimentó un orgasmo cuando un enanito que se había colado por la ventana de su dormitorio le disparó unos rayos rojos procedentes de los ojos de dicho enano que penetraron en los de la mujer. Vale. Y él decía que había que seguir investigándolo. Claro, te encuentras casos así y claro, te encuentras otros casos que son serios. ¿Y qué queréis que os diga? Normal. Él organizó un alertón y a ver si veía algo en Monte Todo, pero no tuvo éxito. También por esas fechas hubo un FRAP en Sineu. Hubo un matrimonio que observó unos objetos luminosos, después hubo testimonios de presuntas luces
Incluso una niña llegó a afirmar que había observado un ser con gran cabeza y ojos grandes, pero ahí se quedó la cosa. Y en el 95 volvemos a Sawyer y volvemos con Crimen. Primero sale publicado que había realizado curaciones. Dice que, bueno, que había venido un señor de Lleida, hacía 2 años o 3 antes, o sea, por el 92, 93, para que curase a su hija, que tenía, pues, deficiencia mental. Dice que lo consiguió cogiéndola de a manos. A mí me gustaría ver un estudio médico de esto. Y otro es que un anciano desahuciado por los médicos le recuperó la salud por el mismo método. Le dio las manos y lo curó. Lo que pasa es que al poco tiempo recayó, le volvió a hacer imposición de manos y volvió después a enfermar y esta vez ya se murió. Bueno, y aquí tenemos la vuelta al radio ufológico. Se supone que fue tomada por Crimen en el mirador de Alconasser entre las 2 de la madrugada y las 2:20. Aquí vemos, ustedes que ven un objeto alargado, así, ¿no? La calidad es de la noticia que salió publicada en la última hora, esta fuente. Bueno, evidentemente no se sabe nada más. Crimen decía que volvería al ruedo ufológico, pero no sé, solo ha salido para hablar del caso Manises. La verdad es que es curiosa esta foto. Lo que pasa es que, cuidado que tiene truco. O puede tener truco. Según el análisis de Matías Morey, como no, es el único que parece que hacía análisis, esto podría ser una fotografía, aunque no lo parezca, del ocaso lunar. Según cómo se haya hecho la foto, el periodo de tiempo de exposición y demás pueden causar estos fenómenos. No sé si se han fijado en la foto que tenía de portada con el título de la conferencia, que salía ahí un tren de luces. Esa foto la tomé yo. Eso era un avión. Lo digo porque, claro, aquí no sabemos más, lo suyo sería analizar el negativo y demás, pero ¿dónde está el negativo? Esta vez no hay militares, o sea que no lo sabemos. Lo comento como cosa curiosa porque parecía que en esa época iba a volver a reactivarse el tema en Sawyer, pero ahí se quedó. Ya vamos con Salvador Díez. Este es otro contactado, tuvo mucha publicidad en los 90, después, posteriormente, controvertido, muy apreciado por unos, muy criticado por otros, en fin, pero es uno de los que tenemos aquí. Él era comercial en el sector de las telecomunicaciones, después se volcó a realizar cursos de Reiki y Ali. La Ali era una especie de energía vinculada a Reiki que en teoría pues había estudiado, bueno, no sé si cómo había creado y demás, o sea, se sacó un poco de la manga. Él afirmaba tener contactos extraterrestres desde el 78, cuando salí de unas charlas sobre técnicas mentales, tuvo una extraña visión de un cerebro, el suyo, atravesado por una llama azulada. Y desde entonces afirmaba tener contacto con varias entidades extraterrestres, entre ellas Ozark y la Federación de Mundos, donde habría 23 razas extraterrestres que vean por nosotros. ¿Les suena de Sistopaz a esto? Porque esto es lo que contaba también Sistopaz. Lo curioso es que no decía Ozark, él decía, lo mencionaba como Ozark. Cambiaba, dice, no, se pronuncia Ozark. Bueno, vale, lo que tú digas. También hablaba con una entidad a la que él llamaba Luis, que se le aparecía en cualquier momento que mantenía diálogos. Bueno, afirma que estuvo en sus naves, que incluso en una ocasión lo secuestraron de la cama y que no recuerda ni dónde estuvo, y llegó a presentar varios programas de televisión, de la televisión local, en el canal 37 de Palma, la NIT, y posteriormente pasó a la competencia, al canal 4. En 1996 apareció en un programa de 30 minutos de televisión de TV3 y salía que practicaba en posición de manos en manacor. Esto de que los contactados tienen por una vertiente de tipo curandero, esto también es algo bastante habitual en algunos de ellos. Bueno, realizaba salidas, se iba al monte, se iba a ver si veía algo. En 5 de julio del 97 hubo una alerta OVNI famosa. Las alertas OVNI son eventos multitudinarios, normalmente organizados por un medio de comunicación, programa de radio, o televisión, revista, lo que sea, que invitan a la gente a salir un día o a partir de una hora para ver si ven algo. Una alerta OVNI. Bueno, pues hubo una muy famosa por el programa de entonces, Turno de Noche, programa que después mutó a La Rosa de los Vientos. Le pusieron un título muy así, La Noche de los Cazadores de OVNIs, y él se fue por la zona de Golblau y por la zona de Nueva Corbata, que él solía ir por esas zonas. Y él dijo que tuvo como una inspiración que tenía que hacer algo y empezó a organizar desde los años 70 organiza cada mes
día 11, salidas para ver ovnis en Montserrat. Pues al más estilo Griffith empezó a organizar salidas cada día 23 de cada mes. La primera fue el 23 de julio del 97. Yo pude ir con él a la segunda. La segunda, pues cayó claro, 23 de agosto, pleno sábado, fueron yo creo que unas 40, 50 personas. No vimos así nada destacable. Posteriormente creó una especie de grupo llamado Grupo de Investigación Galaxia 23, o Grupo Balear de Investigación ONE, que bueno, tiene ese nombre, pero sería, no iba a informar, de corta duración, que estaba compuesto por 5 personas, que realizaban salidas cada fin de semana. Se iban al Gorbao y después a Nueva Colbata. Primero a Nueva Colbata y después al Gorbao. Nueva Colbata, si no lo saben, está camino de la carretera hacia Sacalobra, que es cuando hace el giro de la carretera y tal. La verdad es que es un sitio para ir de noche espectacular. Espectacular. Y él lo que hacía era esto. ¿Ven que coloca ahí, tiene una cámara de vídeo en el coche? La colocaba y la enfocaba hacia afuera. La dejaba ahí grabando y circulaba. Y yo, claro, iba por la calle, la ponía a partir más o menos del mirador de esas barcas, iba circulando, grabando. Después cuando volvía lo ponía a ver. Bueno, yo decía que fui algunas veces con él. Yo no vi nada, pero supuestamente se grabó esto. Vale. Estos son capturas de lo que se ve. Esto se ve en movimiento en las imágenes, ¿vale? El amarillento con esas muescas en la parte superior y la parte inferior se desplazaba de derecha a izquierda, hacía unos giros extraños. Yo estaba presente cuando se grabó. Es más, cuando ponemos la filmación y se pone el audio, se escucha a Salvador, se escucha a las otras personas que están y se me escucha a mí. No vimos nada, que conste, no vimos nada. Después nos dijo, hemos cazado algo y tal. Vale, lo puso. Yo he de reconocer que me quedé frío cuando lo vi. La otra gente estaba emocionada, pero yo me quedé frío. No he podido analizar la filmación. El problema es que estas filmaciones no se han podido analizar. Y ahora Salvador ya no está para darlas. Era muy reticente. Te enviaba una copia como mucho de lo que quería, del trozo que quería y ya está. La otra, yo ya no estuve. Se ve el objeto. El coche en movimiento, se ve cómo pasa el objeto por encima de las copas de los árboles. A ver, se supone que esa noche no había luna, lo que pasa es que vete a saber si la grabó o no. Cuando lo pasó a otros investigadores, y muchos investigadores decían que esto podía ser la luna. Y lo otro, yo no descarto que sea la misma luz de los coches, del coche, que al llegar a tocar las copas de los árboles, porque reflejaba las copas de los árboles, se distorsionase y al estar desenfocado tuviese esta forma. ¿Qué pasa? Que no lo sabemos hasta que no se analice la... La segunda grabación está grabada desde el interior del coche. Sí, no, todas. Pues el reflejo de la luna podría ser. Es que pueden ser muchas cosas. ¿Vale? Posteriormente, bueno, así ha continuado realizando salidas. Hasta después lo dejó, se fue a la península, volvió, las retomó en 2014, hasta que, bueno, falleció. Y ahora vamos al segundo grupo que se creó. Lo cuento así muy deprisa porque ya estoy, que vamos, apurando el tema. En el 96, Pedro Crespí vuelve a las andadas, vuelve un poco al ruedo ufológico y crea en el Círculo de Bellas Artes de Palma, antes de la Reforma, crea el CICMO, Centro de Investigaciones Cósmicas del Mediterráneo Occidental. Aquí vemos el artículo cuando se inauguró. Esto fue en agosto del 96. Ahí estaba Carmen Domenech, la vemos ahí de fondo con el abanico. Y ahí tenemos a la princesa Diana de Francia, que fue nombrada presidenta de honor. A esta señora le encantan estos temas y demás. ¿Qué hizo este grupo? Pues poca cosa. Estuvo activo desde el 96 hasta 2001, una cosita así, más o menos. Solo realizaban tertulias cada último viernes de cada mes, llegando a organizar 3 conferencias, una precisamente con Salvador Díez, y poco más. No fue un grupo que se organizó, ni tuvo presidencia, ni estructura, no tuvo ni archivos, en fin. Pedro Crespí tuvo un ictus en el 97, en el 98 falleció. Ahí se plantearon si seguir o no, lo planteó quien cogió las riendas del grupo, Manuel Alfado, y bueno, y poco más. Y bueno, aquí tenemos un clásico, el ovni de Sonsoao. Esto lo tenía que mencionar. Este señor apareció en un vídeo de una página de una empresa de vinícola, 4 kilos vinícola,
Se supone que este avistamiento, esto fue en el 2011, habría ocurrido 9 años antes. Lo pueden encontrar en YouTube. Si ponen ovni de Sonsuau, ahí aparece. Y bueno, Joan, este señor, estaba en Sonsuau, en Felanitx, cuando vio descender un objeto, parecía un autobús. Del objeto salían 2 hombres idénticos a nosotros, pero vestidos de blanco, con trajes tipo de apicultor. Uno de ellos cogió un poco de tierra con una pala y papel y se fue. Bueno, se fueron. Bueno, hay que cogerlo con pinzas. Yo intenté contactar con este señor, hablé con la empresa. La empresa me dijo que le habían preguntado que no quería hablar. Curiosamente salió en un artículo en la última hora, o sea, con el periodista no tuvo problemas. Bueno, y este vídeo sale englobado en otra serie de vídeos de la misma empresa que te contabas, desde un típico Zaudí hasta otros que aplicaban técnicas de vídeos de agricultores con una finalidad de publicidad comercial. Vale, esto ya nos hace ir con cautela. El problema es que como no se ha podido investigar tampoco, tenemos los nombres, pero no hemos podido investigar porque este hombre no quiere, pues nada podemos hacer. Así que nada. Bueno, y ya para ir finalizando, me salto lo que iba a comentar y hablo del último caso que hemos tenido. Bueno, estamos en la nueva década, 2000 hasta ahora. Los casos muy pobres, poca publicidad y demás. Casi todos, Venus y ISS ya, bueno, lámparas chinas también, especialmente 2006-2012, que nos trajeron locos. Ya los Stanley de las narices de Elon Musk, métetelos donde te quepan, hijo, porque en serio nos estás amargando la vida. El último avistamiento, perdón el lenguaje, pero es que en serio, son bonitos de ver, pero hostias. El último avistamiento ocurrió en Ibiza este verano. Se supone que fue el 28 de julio del 24, aparece un ovni, un vídeo de un supuesto ovni grabado en el mirador de Esvedra. ¿Cómo no? Aquí lo vemos, la parte del objeto de arriba es la luna y ese punto cute salchichero es el ovni. En el vídeo se ve a una chica corriendo hacia allá, se enfoca al ovni, está, y de pronto el ovni sale disparado. Yo creo que si está un segundo en la filmación, gracias. Bueno, yo lo comenté con varias gente, porque, bueno, a ver, ¿qué les parecía? El vídeo olía ya mal, el vídeo ya de acute salchichero, decías, me huele mal. Hubo 2 de ellos, un tal Dani Bezares, aquí presente, y Amado Carboner, presidente de la Sociedad Astronómica de Andratx, que también interesa en estos temas, que ya los dos, por separado, me dicen, esto tiene pinta de CGI. Pues sí. Después empezamos a hablar y contrastar datos. No sabemos quién lo grabó, nadie sale como que lo ha grabado. ¿Lo grabaste tú? Ah, no. No. Ah, vale. Sí, no, Darío es lo de la luna. Sí, no, pero este tiene una explicación, ahora te cuento, ahora cuento. Ahora suelto la explicación, porque de tela. Bueno, no se sabe quién lo grabó. No sale, o sea, el mirador de Esvedra, justo este verano había salido que estaba saturadísimo. Incluso se había montado una fiesta de un disc jockey. Bueno, joder, ya. ¡Oh! Todavía no lo voy a decir. En fin, dices, y nadie más, no sale nadie, no sale con nadie que lo ha visto. Y bueno, se ve la luna, 28 de julio, vamos a ver, ¿había luna? No había luna ese día. Oh, huele muy mal. Bueno, se dio una publicidad a esto, salió en medios, yo no sé cuántos medios salió. Bueno, después salió la respuesta. No salió con tanta difusión, pero una campaña publicitaria con Will Smith por medio, porque ha puesto una marcha que es Unibars, una cosa así, no sé si lo he pronunciado bien. Yo creo que ahora lo pronunció en Vulcano. El primer hiperclub del mundo, no sé qué es un hiperclub, ni quiero saberlo. Y bueno, esto salió, o sea, fue toda una campaña publicitaria. El problema es que esta no es la primera vez y seguramente ese vídeo seguirá saliendo como un ovni auténtico. Bueno, y ya voy a finalizar. Me quedan 10 segundos. Voy a estirar un poco. Vale, tengo unos datos. Antes he mencionado el CASUIP. El CASUIP es el catálogo de sucesos ufológicos de las Islas Baleares que hizo Matías Morey. Le cogió 202 casos. Finaliza en 97. Cortó ahí. Después tenemos otro catálogo que hizo un tal Domingo Hernández, aquí presente, que es el CATU, le puse ese nombre. Yo no sabía que existía el CASUIP, después me enteré que existía, pero bueno, que es el catálogo ufológico balear, que recogió unos 70 casos. Pongo aproximado porque lo tengo que actualizar y vete a saber lo que voy a tener ahí. Bueno, en total, entre los 2 catálogos tendríamos, estos son unos datos para reflexionar, ¿vale? Tenemos un total de 272 casos. Vamos a redondear. 300 casos entre 1950 y 2024. Para ser las Baleares un lugar caliente en avistamientos, me parecen pocos casos.
Si hacemos una media así de casos por año, nos saldrían 4 por año. Y estamos hablando de casos sin depurar. Cuando digo casos sin depurar es que vete a saber si son casos con explicación o sin explicación, ¿vale? Vamos a hacer una especulación, vamos a aumentar a 1000 casos, venga, ¿por qué? Estos son los conocidos, debe haber más sin conocer. Vale, venga, 1000 casos, ponemos un número así. La media nos sale a 14 casos por año, independientemente de los picos que pueda haber. No son muchos casos. ¿Qué pasa? Hay una constante dentro de ufología. Siempre quedan el 95 aproximadamente de los casos, 95% se explican. El 5 es ese residuo que se queda sin explicar. Si cogemos 300 casos, el 5% son 15 casos. Si los repartimos entre 74 casos, tendríamos un índice de 0,020 casos sin explicar. En fin, y si son 1000 casos, el índice sube un poquito más. Con esto quiero decir, ¿qué quiero decir? Casos hay, eso es evidente. OVNI significa objeto volador no identificado, pero a día de hoy nadie ha podido aportar, por desgracia, una prueba de que estamos ante presencia extraterrestre ni que sea abundante en las Baleares, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? No estoy negando ni las experiencias, ni las opiniones, ni nada de lo que cada uno crea, piensa o haya visto. Pero esto, lo único que se puede saber hasta que llega hasta la verdad es investigando caso por caso lo más exhaustivamente posible. Y el problema es que tenemos una serie de casos, unos 300, que la mayoría casi no tenemos datos para poder hincarles el diente. Es lo triste. Así que vamos a seguir investigando. Con esto, ya para finalizar, aquí voy a hacer un poco de publicidad, Borja, lo siento. Bueno, sí, que no lo he dicho. Así suelto un chiste. El CASUIP y el CATUB están englobados dentro de un proyecto ufológico que se llama Proyecto Cuco, que es un proyecto muy cuco, que es el catálogo unificado de fenómenos ufológicos que engloba catálogos ufológicos tanto de España, Portugal, Andorra y no sé si se ha metido de otro país. Se está intentando hacer una depuración y sacar una serie de datos lo más exactos posibles, por lo menos para tener una idea de lo que ha pasado en cada región y en cada zona y a partir de ahí inició su estudio. Vamos a ver cómo va la cosa. Está el catálogo del CASUIP de Matías, que por desgracia no va a seguir ampliando, ya me dijo cuando todavía estaba vivo que no iba a continuarlo. Yo en mi caso sí que tengo un periodo que no recogió, a ver si entre unos y otros podemos sacar algo a la luz. Bueno, pues ya para finalizar, ya se me cae todo esto, ya que ya se quiere ir. Si han tenido, bueno, lo dejo así, lo pongo así, venga. Si han tenido avistamientos, casos, observaciones, experiencias, lo que sea, si tienen noticias de grupos ufológicos, ya sean de investigación, contactados, lo que sea, si conocen algún investigador o aficionado que haya podido investigar este tema, si saben eventos, charlas, conferencias, lo que sea, que se haya celebrado, referencias bibliográficas, programas de radio, etcétera, pues me pueden escribir a esta dirección de correos, misteriosdelasbaleares@yahoo.es. Mi intención, he dicho que esta es una historia resumida e incompleta. Quiero que deje de ser lo más incompleta posible. No sé si lo voy a conseguir, pero vamos en ello. Muchas gracias y si alguien tiene preguntas... Y solo me he pasado 4 minutos. ¡Yeah! 2 preguntas, a ver. A ver, un par de preguntas así rápidas. Dime. Primero, ¿para ti son extraterrestres o intraterrestres? Otra. Vale. ¿Podría ser que fuésemos nosotros mismos del futuro que estamos regresando a tratar de organizar todo? Vale. La teoría que tuvo... Sí, perdona. Y otra. ¿Por qué aún no han contactado? Vale. Menuda pregunta me has hecho, hijo. Para mí, si son extraterrestres o intraterrestres, no tengo nada claro. ¿Podríamos ser del futuro? Es una de las teorías que ha circulado. El problema es que también está pendiente de demostrar. ¿Por qué no han contactado? Primero tendríamos que ver si en verdad tenemos detrás una inteligencia que quiera contactar con nosotros. Es que damos por sentadas muchas cosas. Ese es el problema. Y certezas, de verdad, pocas, ¿eh? A lo mejor no les interesa. A lo mejor no les interesa, se piensan que somos el centro del universo y aquí todos quieren contactar y a lo mejor pasan de todo. O a lo mejor no hay nadie que quiera contactar. ¿O es inteligencia superior? A saber. No le interesa. A saber. Tú tienes una pregunta. El caso Homen, a ver, no sé qué piensa usted. Vale, Una cosita más. tienes. Se veía en la pandemia que todo el mundo decía que- Sí, me lo he saltado, sí. Empiezo por la pandemia. El problema de la pandemia
es que, claro, estuvimos todos encerrados, bajó la contaminación lumínica, bueno, lumínica no tanto, pero atmosférica bajó, y la gente salía, porque no tenía otra cosa que hacer, salía mucho a observar el cielo. Hubo muchas observaciones de todo tipo. ¿Se vio Venus? Venus estaba visible en esa época, ¿eh? O sea, yo he podido contrastar con fechas y horas casos de gente que había visto Venus, gente que había visto la constelación de satélites Starlink, gente que había visto la Estación Espacial Internacional, o sea, y Venus es un fenómeno que a los ufólogos desde siempre nos ha traído de cabeza, porque es un objeto que la gente a lo mejor no lo tiene vinculado y brilla mucho, brilla muchísimo. Sí, en la estrella del alba o el lucero también, el lucero del alba o la estrella de noche de la puesta a punto. Y después me habías preguntado el caso Homer. Bueno, No estamos grabando, ¿no? Sí. Es una respuesta, vale. A ver, a mí es un caso para coger con pinzas, ¿vale? Es muy espectacular, en su momento me llamó muchísimo la atención, pero me han llegado de forma extraoficial, no puedo decirte datos y después si quieres te lo digo petit comité, porque no quiero enmierdar a nadie, pero que la impresión era que podía ser falso, ¿vale? Y es un caso heavy, porque estamos hablando de fenómenos ufológicos relacionados con fenómenos paranormales. Lo que pasa es que parece ser que hubo, bueno, que podía ser falso. Este hombre sigue haciendo sus cosas. Sí, sigue haciendo sus cosas, así que estuvo un tiempo desaparecido, después ha vuelto a la palestra. La última. ¿Tienes la foto de un par de noticias que salieron muy en agosto del 2002 sobre los ríos submarinos? Sí, tengo recogidos. A ver, lo he comentado un poco brevemente. Parece ser la explicación que se dio que iba a estar metido el IMEDEA para investigarlos, intentar recogerlos y tal, que creo que la investigación no lo hicieron. La investigación que se ha dado es que podían ser un tipo de cetáceos, que tienen un tipo de llamada que recorre muchos kilómetros de distancia. Ahora bien, claro, el problema es que estamos hablando de unos sonidos que presuntamente eran muy continuos, pero también te encuentras que se metían submarinistas a investigarlos y no oían nada. O sea, que vete a saber. El problema es que el tema de unos sonidos submarinos pueden tener muchos orígenes, incluso naturales o artificiales, pero no extraterrestres. Una obra precisamente en la costa o demás puede provocar kilómetros a kilómetros de distancia sonidos. Y si mezclas la salinidad del agua, la temperatura, la profundidad, te puede salir, vamos, cualquier cosa. Pues si no hay más... ¿Los has oído? Es que los submarinistas que no han escuchado... Sí, es una de las explicaciones que se dieron. Lo has oído. Después hablamos, si te parece. Bueno, pues muchas gracias. Creo que se merece otro... Gracias a ustedes por soportarme. Y ahora para terminar esta jornada, se va a presentar justo ahora